Hola, bienvenidas en Tu Parto, el podcast en el que ponemos el foco en tu experiencia de parto. Somos Elena, Marina, Laura y Victoria, 4 matronas súper apasionadas que quieren cambiar la forma en la que vivimos el nacimiento. Hablaremos de todo, desde esas historias que nos ponen la piel de gallina hasta los consejos que no sabías que necesitabas, pasando por las risas y anécdotas que solo nosotras, las matronas, conocemos. Un lugar donde encuentras información, apoyo y, ¿por qué no?, un poco de diversión. Empezamos. Hoy volvemos a contar con Marina Sánchez Caballero, psicóloga clínica especialista en maternidad. Muchas gracias, Marina, por volver aquí con nosotras. Gracias a vosotras. En el capítulo de hoy queremos tratar un tema, queremos profundizar en el tema de la salud mental en la maternidad. Creemos que es un tema muy importante que todavía, ¿no?, necesita mucho debate y que trae cola, ¿no? Tiene mucha chicha. Pues yo quería empezar, Marina, por la pregunta más básica, porque igual alguien dice, le sorprende, ¿no?, estas dos ideas juntas, maternidad y salud mental, ¿no? ¿Por qué tiene sentido hablar de salud mental en el contexto de la maternidad? Pues, estoy muy contenta de poder hacer este episodio porque hablar de esto, porque efectivamente no es un tema que se suele tener en cuenta lo que implica para una mujer convertirse en madre de otro ser. Y es que a nivel interno es una gran crisis interna. ¿Por qué? Porque antes de ser madre, cada mujer funciona de una determinada manera. Y esa manera de funcionar, ¿no?, cuando muchas veces alguien te pregunta, ¿tú cómo eres? Descríbete. Nos describimos con una serie de características que no vienen de nuestra etapa adulta, vienen de cuando éramos niños y niñas. Entonces, cuando somos niños y niñas, como dependemos de nuestros adultos alrededor para sobrevivir, lo que hacemos es nos adaptamos y muchas veces negamos partes nuestras. Yo, por ejemplo, lo que era valorado en mi casa, sobre todo para mí, que era la única niña en casa, yo era muy obediente, muy responsable. Entonces, cuando somos niños, inconscientemente nos identificamos con una parte nuestra, porque aunque yo tenía una parte muy responsable, también tenía una parte más cañera y más rebelde, pero eso lo expresaba mi hermana. El caso es que crecemos pensando que es que somos así, ¿no? Yo soy muy responsable, soy muy obediente, y vamos funcionando en las diferentes áreas de nuestra vida. ¿Qué ocurre cuando te quedas embarazada, tienes un bebé, que muchas veces la manera que tú tenías de funcionar es como que te cambia las reglas del juego total, ¿no? Estar a cargo de otro ser humano. Entonces, muchas mujeres experimentan crisis muy grandes porque es que el contexto cambia tantísimo que, por un lado o por otro, en función de si tú eres una persona más rígida, más controladora, que te costaba pues fluir, pues claro, la maternidad, que es adaptación constante, pues seguramente por ahí lo vas a pasar un poco regular. Pero si tú eres una persona que siempre le ha costado poner límites o siempre has sido muy complaciente con los demás, pues cuando tus hijos crezcan un poquito y empiecen, ¿no?, esta exigencia, esta cosa de no, yo quiero esto, ¿no?, y estas rabietas, y tú necesites poder poner ciertos límites, te va a costar. ¿No? Entonces, para mí es que está muy ligado la salud, pero no solo mental, emocional, física, energética de esa madre, con cómo va a vivir ese proceso de embarazo, parto, posparto y crianza y acompañamiento de... O sea, que más allá del cambio hormonal del que siempre hablamos, sobre todo las matronas, ¿no?, el cambio hormonal, el contexto, el caldo hormonal favorece una situación de vulnerabilidad, pero más allá de eso tú ahora nos planteas, ¿no?, el tema, el hecho del cambio social. O sea, social me refiero de tu entorno, ¿no? Tu papel, tu rol cambia. Y tú vienes como de un patrón, ¿no?, de un esquema de lo que eres tú, que a lo mejor y que te ha servido para, como decías tú, para dar respuesta a tu contexto anterior, fundamentalmente los adultos, la gente
y ahora a lo mejor de repente ese patrón que tú tenías no sirve igual, no se adapta igual, porque no se diseñó Justo. para responder a bebés que están bajo tu responsabilidad, ¿no? Entonces te puede jugar una mala pasada, ¿no? Entonces es como que la maternidad como mínimo te cambia el foco, cambia las herramientas, ¿no? Justo, o sea, para mí de lo que hablamos realmente es una crisis de identidad, porque tu identidad... Es otra, ahora. Claro, o sea, de repente ha habido otro cambio, otro peldaño, otro escalón más, y eso en función de cuáles eran tus identidades previas, pues puede ser un cóctel bastante importante para que hayan, pues eso, crisis, porque al final es como que quien tú eras hasta ahora ya no eres esa persona. Y eso a veces cuesta porque estamos tan aferrados a, no, pero es que yo hacía así las cosas, es que yo funcionaba así, es que esto a mí me iba bien así, es que yo estoy fatal para hacer, pues eso, hablamos de lo de los límites, ¿no? De decir que no. Entonces... De repente la vida te pide otra cosa, ¿no? Claro, eso es. Para mí, cualquier persona que se abra a la maternidad o la paternidad, pues es una puerta de entrada a una crisis de identidad. Que no todo el mundo la vive a nivel profundo. Hay personas que bueno, pues que no quieren. Mejor, y ¿no? que, Igual. exacto, o que a lo mejor viven las crisis en otro momento. A lo mejor es más enfocada en la pareja, porque también la maternidad saca las diferencias entre parejas. Bueno, es que con la pareja va a pasar lo mismo. Una cosa es tu pareja cuando no había hijos y otra cosa es el rol, el contexto, la relación cuando hay hijos. Por eso, que desde luego la maternidad, o sea, a mí, cualquier persona que me diga que no le ha hecho algún tipo de transformación o de... Pues no sé, porque claro, es que te trastoca todo. Yo te quería preguntar, porque me parece súper interesante eso que cuentas, ¿no? De que viene un poco arrastrando. ¿Tú crees que afecta también, que decía Elena, a nivel social del entorno y a nivel social de la sociedad? O sea, cómo se vive y se percibe ahora en 2026 la maternidad y cómo se percibía antiguamente cuando las mujeres vivíamos para maternar, o sea, ¿no? Nacíamos para criar, nacíamos para ser madres y lo habías vivido mamado y visto durante, ¿no?, generaciones en la aldea, en el tal, y ahora todo ese cambio, ¿crees que afecta a nivel salud mental, ¿no? El cómo vivimos las expectativas a nivel social, a nivel, ¿no?, las exigencias a nivel laboral? Sí, sin duda, porque al final la maternidad es algo como para hacer en tribu, ¿no? Somos seres sociales, entonces antiguamente habían como dos temas. Uno, que efectivamente tú te criabas con tu abuela, tus primas, tu madre, tu tía, tú veías a mujeres amamantando, tú veías muchos un poco niños, eso, muchos niños. Amamantando muchas veces. Y aparte, o sea, eso por un lado, y por otro, pues muchas mujeres se quedaban en casa, o sea, el rol estaba como muy diferenciado de cuidadora con apoyos. Que no siempre, pero en muchos casos sí. Entonces, claro, ahora hemos pasado a madres trabajadoras, porque también queremos tener nuestra parcela laboral, pero muchísimo más solas. Con lo cual... Claro. Sí, la pérdida ha sido evidente. Es brutal, sí, sí. Total. Es que a mí me parece que la presión... primero, la falta de conocimiento de lo que lo hemos hablado con anterioridad y contigo, además, el cómo llegas a tu maternidad, ¿no? Con esa falta de preparación, porque precisamente no lo hemos vivido, no lo hemos, ¿no?, tenido, y nos hemos dedicado a estudiar, a prepararnos, a ir a la universidad, a tener nuestra profesión, y no te ha pasado esa fase de, pues, ver la crianza y vivirla desde ahí. Y se me ha ido el otro punto que me parecía importante, pues, ¿no? Mientras te acuerdas, digo yo, aquí no puedo perder la oportunidad con ese planteamiento que me parece bastante revolucionario, ¿no? Eso es, insisto, es que las matronas y en el entorno sanitario siempre es, no, la depresión postparto, las hormonas, pero tú hablas simplemente de crisis, de cambio, de contexto y de cambio de función y de cómo te adaptas. Entonces, este cambio de paradigma, o sea, ¿qué consecuencias tendría desde tu punto de vista la forma de abordar la salud mental o las dificultades? Vamos a imaginarnos, ¿no? Una madre ya ha tenido a su bebé y empieza a notar dificultades de salud mental, o sea, no se encuentra bien, ¿no? Entonces, ¿cómo se debe, en tu opinión, abordar entonces los problemas de bienestar mental en el posparto?
¿Qué cosas habría que tener en cuenta? ¿Por dónde habría que empezar? ¿Qué cosas habría que hacer y a lo mejor qué cosas no habría que hacer? Pues, a ver, es importante ver en qué momento del posparto está esa mujer, porque efectivamente si es que justo acaba de dar a luz, claro que hay una serie de cambios hormonales, internos, fisiológicos, que claro que pueden afectar, ¿no?, a ciertos estados de ánimo, de energía, también, obviamente, como ha sido el embarazo, el parto, y eso por supuesto, tener en cuenta una pregunta, una pregunta para mí siempre crucial es cuándo aparecen los síntomas, que puede ser simplemente un malestar ahí difuso, o pueden haber, yo qué sé, pues síntomas claros de ansiedad, insomnio, síntomas depresivos, ¿no? ¿Cuándo aparecen? Porque no es lo mismo, como decía, una mamá que es, pues yo sé, a las 2 semanas empieza a sentirse así, a una que es a los 4, 5 o 6 meses. Y luego, más allá de los síntomas que tenga esa mamá, hay que conocer mínimamente la historia de vida de esa persona, poder su historia de vida y también su contexto actual, porque tampoco es lo mismo una mamá que sea mamá soltera, una mamá que no quería tener ese bebé, una mamá que tiene, pues yo sé, que a lo mejor no es ni de este país y no tiene a su familia, se siente sola, ¿no? Es decir, muchas veces todo lo físico es, claro, mucho más evidente, ¿no? El poder ver qué le está pasando, tanto lo visible como, pues eso, todo el tema hormonal y demás. Para mí lo complejo es por lo menos tener la mirada en, vale, yo estoy viendo, le está pasando esto a esta mamá, pero como ¿qué hay debajo? ¿Qué significa esto para esta mamá, ¿no? Si es una mamá que siempre ha cumplido con todo y ha sido muy responsable y de repente ahora siente que siente rechazo hacia el bebé y no se quiere hacer cargo. Y muchas veces lo que se hace es juntar esos síntomas que se ven en esa mamá y darles una etiqueta, un diagnóstico, que tiene su función los diagnósticos y a veces pues pueden ser útiles para ciertas cosas, pero muchas veces el riesgo de solamente quedarnos en ese diagnóstico y interpretar que ese diagnóstico explica lo que le está pasando a esa mamá es que esa mamá no se sienta entendida realmente, porque el diagnóstico no deja de ser una etiqueta que agrupa una serie de síntomas. No es una realidad en sí, la realidad es lo que está viviendo esa mamá, lo que ya ha vivido, lo que significa para esa mamá la situación en la que está. Entonces sería como que no sirve de nada, no vas a poder ayudar a una mujer solamente si le diagnosticas una depresión posparto, por ejemplo, sino para ayudar a esa mujer tendrás que entender muy bien por qué aparecen esos síntomas y de qué manera aparecen para poder atenderla y dar respuesta, ¿no? Dar la ayuda que necesita. Es como si fuera un nudo, pero que si tú no sabes de qué hilos está hecho, aunque el nudo sea igualmente un nudo, pero si tú no conoces los hilos, no vas a poder deshacerlo, ¿no? No vas a poder, ¿no? Si no sabes por qué viene, ¿no? Que a veces eso, pues, depresión mayor. Claro, depresión es que mira, postparto. Me acaba de venir como una metáfora, ¿no? Entendiendo esto, es como cuando tú estás ahí que no sabes ni lo que te está pasando, es como si fuera un nudo, efectivamente. Y yo lo que siento en muchos casos es, cuando se pone ese diagnóstico, es como si ese nudo, como que se pusiera un celo, ¿sabes? Uh-huh. Y entonces... Vamos a aprender a vivir con el nudo, en vez de deshacerlo. Bueno, vamos a ver cómo podemos deshacerlo. Allá. ¿Entiendes? Como que a veces ese diagnóstico, que a lo mejor la intención es desde la ayuda, a veces lo que ocurre es que siento que sella ese nudo. Eso me refiero. Vale. Lo fija, y como, bueno, pues como tienes ese nudo, pues ahora te vamos a enseñar a vivir con el nudo, pero el nudo... Y además tú eres ese nudo. Sí, eso es. Es como que ese diagnóstico se convierte en una realidad. No, es que yo tengo esto, claro, no me puedo sentir bien porque como tengo esto... Eso es. Entonces ahí claro. es donde siento que hay un gran riesgo de pues psiquiatrizar, patologizar experiencias que entran dentro de lo esperable dentro de una maternidad cuando lo vemos desde este enfoque. Claro, y que a lo mejor también puntualmente puede necesitar a lo mejor algo de medicación, pues para tratar Sí, el síntoma, ¿no? Lo que puede ser. El insomnio, o para tratar, pero que
bueno, pues que tienes un síntoma que además es común, por cierto, a un montón de diagnósticos diferentes. O sea, que se puede tener insomnio y ansiedad por millones de cosas, ¿no? Claro, eso es. O sea, para mí siempre la clave, y en mi propio abordaje clínico también, es poder ir al origen de ese síntoma. Y es que muchas veces el origen es que no es ni consciente. Entonces, o sea, en mi práctica clínica acompañando a mamás, para mí ya es muy fácil porque, al igual que vosotras tenéis vuestro propio abordaje y no concebís no explicarle a una madre, oye, va a pasar esto, ¿quieres que hagamos esto? Yo no concibo que alguien me esté contando algo, o sea, ya como que automáticamente en mi cabeza me es muy fácil asociar, ¿no? O sea, la infancia que ha tenido esta persona, los vínculos que ha tenido con su propio padre, su propia madre y los síntomas que está viviendo ahora en la etapa adulta. Porque no nos olvidemos que cuando nos convertimos en madre, tú no vas a poder dar lo que a ti no te han dado. Entonces, si tú, por ejemplo, ahora hay más conciencia en la maternidad, pues más desde la presencia, consciencia, crianza respetuosa y demás. Pero la mayoría de nosotras hemos sido criados por padres y madres quizá con otro nivel de conciencia o con otro foco o con otras prioridades. O con ningún nivel. O con, yo qué sé, entonces, claro... Más que no, por ser también positivo, más que no vas a poder enseñar algo que tú no has vivido, que te va a costar un poco más, ¿no? Que lo vas a tener por supuesto lo vas a poder hacer. Evolucionamos. Hay que aprender también, claro. ¿no? Sí, es evidente la evolución en la forma de criar, es evidente y no tiene y afortunadamente no tiene nada que ver con no querer. Mi madre me quería muchísimo. Por supuesto. Y estaba entregadísima. Pero en aquel momento las cosas hacían de trabajo. Bueno, yo es que eso lo noto personalmente de cómo he criado a mi hijo mayor, que tiene 20, casi 21, y mi hijo pequeño, que ya era matrona, que ya tenía una formación y que tiene 11 años. Bueno, pues así, por decir una cosa, sí. Lactancia, la primera estibil, lactancia cada 3 horas rígida y durante pues 4 meses, y el último, crianza totalmente distinta, 3 años de lactancia, colecho. Bueno, no puede ser lo mismo, ¿no? No puede ser. Y soy la misma madre. Sí, totalmente. Sí, para mí, o sea, la clave es el darnos cuenta que nuestra forma de maternar está inicialmente condicionada por nuestras vivencias previas y para realmente... Y esto es parte de la crisis que se vive en la maternidad, que yo misma la viví. Yo quería poder hacer las cosas de otra forma diferente a como las habían hecho conmigo. Pero cuando estás ahí en el jaleo, te das cuenta que lo que te sale es lo conocido. Entonces, claro, era como... O al menos que retumba en la cabeza. Debería. Sí, o sea, es que al final... Bueno, esa idea de que yo creo que yo entiendo de lo que tú dices es que entendamos que la maternidad no aparece por arte de magia de la nada. La maternidad nace de quién eres tú y de lo que tú has aprendido y de eso que decías tú, ¿no? De mis patrones, de lo que me ha servido hasta ahora, y tú lo adaptas y lo haces todo lo nuevo que puedas, pero que no somos vírgenes para nada. Igual que no empiezas de la nada una relación de pareja o no empiezas de la nada una relación profesional o un trabajo. O sea, tú vas con tu mochila, ¿no? Y a la maternidad ya... Entonces, ¿no? Yo creo que yo me quedo con esa idea, ¿no? Que cuando hablamos de salud mental, en la maternidad no podemos olvidar, es decir, tiene que ser prioritario entender y desgranar la mochila que cada mujer llevó a su maternidad, ¿no? Y yo creo que nos lleva mucho al tema también de que hablamos siempre, de llegar a la maternidad sin prepararnos y con, que era lo que venía yo, que me he acordado ya, que viene muy al pelo de esto, de cómo llegas y maternidad, o sea, embarazo, parto, posparto, crianza, toda esa parte de decir, joder, hay que trabajarlo, ¿no? Que creo que a día de hoy cada vez está más interiorizado la terapia, ¿no? Está mucho menos estigmatizado, pero la relación de pareja cambia, pues habrá que trabajarla, ¿no? Como tú quieras criar a tu hijo, si yo tengo aprendido otra cosa, pues es que no voy a saber, es que lo tengo que aprender, me tengo que preparar, pues igual que me preparo para el parto y hago mi preparación al parto y hago toda esa preparación, que creo que todavía falta mucho trabajo por ahí, ¿no? Y fíjate, a mí me gusta la frase, el concepto tomar conciencia, porque a veces decimos preparar
es un poco peligroso, aunque lo usamos continuamente, preparar y luego recuperar, que son las dos palabras mal usadas, pero que no tenemos otra. Recuperar posparto, no se recupera nada, y preparar, a ver cómo coño me preparo yo para esto. O sea, tenemos esa, pero bueno, son palabras que nos ayudan a entendernos. Sí. Entonces, preparar entendiendo que no es hacer algo difícil o no se trataría de sumar exigencias, sino, pero sí de darle, o sea, tomar conciencia, darle tiempo, darle importancia, o sea, sentarte a hablar con tu pareja, sentarte a hablar contigo misma. Oye, ¿y esto cómo ves? O sea, darle tiempo. No hace falta hacer cursos, ni siquiera, que está fenomenal. Tal como hacemos las cosas ahora, lo natural sería hacer algún curso, o hablar o leer, porque es así como aprendemos hoy en día las mujeres occidentales. Pero como ahí yo quitaría peso de no es hacer algo muy difícil, ni leer muchísimo, ni todas tenemos que leer, ni hacer muchísimos cursos, no. Pero lo que sí que molaría, o sea, nos ayudaría un montón es darle tiempo, tomar conciencia, o sea, darme un espacio en mi vida para decir, oye, vamos a transitar esto, vamos a pasar por aquí, ¿cómo me encuentro? ¿Qué pasa con esto? ¿No? Y cada una muy con su estilo y muy de su manera, ¿no? Pero, joder, que no nos atraviese como un trolebús ahí, ¿sabes? Como que no nos atropelle el parto. Total. En tu experiencia, las mujeres que trabajan esto, pues ya sea en su primera o en su segunda, en maternidad, ¿ves como que a nivel salud mental tenga beneficios o luego viven igualmente experiencias en las que, no lo sé? Me están viniendo varias cosas escuchando a Elena y ahora también a ti, que... O sea, para mí el sueño sería poder que cualquier mujer que quisiera tener hijos por primera vez o volver a ser madre, que pudiera hacer un trabajo de liberación emocional, que ahora os voy a contar un poco en esto que decías, lo de leer y no sé qué, ahora me meto ahí un pelín, pero un trabajo de liberación emocional, que ahora os explico brevemente lo que es, respecto a cómo fue esa mujer maternada. Porque lo que sale en la maternidad no es como tú quieres maternar, es como tú realmente fuiste maternada, que a veces lo que sí que expresamos es, pues me voy al otro polo. Si yo, por ejemplo, no tuve unos padres presentes, hicieron lo que pudieron, pues yo voy a estar ahí mucho con mi bebé pero más desde irme al otro polo, no tanto desde una libertad, ¿no? De yo quiero hacer esto sí, pero esto no lo quiero hacer. Entonces, a mí sí que me ha pasado con alguna mujer que hemos hecho un trabajo previo, porque mi manera de trabajar, cuando decía esto de la liberación emocional versus hablar y demás, ¿qué ocurre? Que no sé si os ha pasado que por mucho que toméis conciencia de algo, que sabéis que así lo suyo sería no reaccionar, que no podéis evitar a veces sentiros como sentís. Sí, mira, ¿Sí? El otro día es que esto se repite, me está recordando lo que has dicho, una mujer que tuvo un parto difícil, estaba un poco en shock, todo se hizo bien, parió con nosotras, todo se hizo bien, pero da igual, fue un parto que el bebé nació un poquito comprometido y eso es traumático, ¿no? Y luego estaba agobiadísima, o sea, en la consulta posparto que normalmente retomamos y hablamos y tal, y ella verbalizaba que tenía una sensación muy mala de ansiedad porque todo lo que ella se había preparado no había servido para nada. O sea, decía, se sentía muy mal consigo misma porque ella verbalizaba, no he sido capaz, he estado tan descontrolada que no he sido capaz de poner en práctica nada de lo que había hecho. Y yo creo que ella tiene una sensación de fracaso brutal. Incluso, sí, ella había soñado con un parto sin epidural y dice, y el dolor fue tan intenso y tan abrumador y tan brutal y tan rápido, y entonces yo le decía, pero es que no aguanté ni media hora. O sea, le faltó decir, menuda mierda de madre que soy. Entonces era la sensación ella de fracaso y de qué mal me he preparado y de todo lo que he hecho no ha servido. O sea, es como por un lado, qué inútil lo que he hecho y por otro lado, qué inútil soy yo. O sea, que no sé si eso te encaja con lo que acabas de decir, como que, sí, que hay lo veces... que ella sintió como que era preparación, pues no fue tal. Y que ya no podía evitar, a posteriori, sentir todo eso. Porque, sí. ¿qué ocurre? Que hay veces que ciertas experiencias como que nos activan emociones que están dentro nuestra, de nuestro cerebro emocional, pero que están totalmente ahí como estancadas.
la mayoría, las que más nos limitan en nuestra etapa adulta, tienen que ver con impactos emocionales que hemos vivido en la infancia, que no tiene por qué ser nada, o sea, puede ser una mirada muy seria de tu padre y tú decir, madre mía, soy lo peor de hija, o un grito, ¿sabes? No tiene que ser un gran trauma. Entonces, a colación también con esto que decías de qué podríamos hacer, ¿no? A lo mejor para prepararnos de otra forma o para tomar más conciencia, que esto también respecto a las terapias en general, cuando alguien piensa en hacer terapia, digamos la terapia más tradicional, que sería pues voy a un psicólogo y una psicóloga y entonces pues hablamos, ¿no? De lo que me pasa, entonces a lo mejor me ayuda a darme cuenta de otra perspectiva. ¿Qué ocurre? Que cuando hablamos, la parte de nuestro cerebro que estamos activando no es el cerebro emocional, que es donde están los impactos que luego nos limitan y se activan de forma sin darnos cuenta, ¿no? De esto que a lo mejor pasa algo, que esto lo hemos tenido que vivir todas, pasa cualquier cosa, con tu pareja, con un amigo, con tu madre, con tu hijo, con quien sea, y no puedes evitar como que algo te toma por dentro y como que reaccionas de una forma y luego en frío dices, pues no era para tanto, pero no lo he podido evitar. Eso es claramente que tú no estás respondiendo a ese momento presente, es que algo dentro de ti se está activando que no tiene que ver con eso, ¿no? Tu cerebro sigue pensando que estás en otra situación, que no se resolvió en su momento, ¿vale? Entonces, esto, cuando decía, o sea, que para mí el sueño sería pues que eso, que toda mamá, que pudiéramos tomar como más responsabilidad de lo que significa traer bebés al mundo. ¿Y cómo se trabaja esto de la liberación emocional que has hablado? O sea, que entonces si no es hablar, ¿qué es? Pues es, o sea, lo que yo conozco y como yo trabajo es con dos técnicas sobre todo de liberación emocional. Una es el reprocesamiento cerebral, que lo que la gente a lo mejor le puede sonar más es el MDR. No sé si os suena a vosotros o no. Sí, a mí sí. Sí, lo que pasa es que eso es como un protocolo concreto. Entonces yo no me he formado en ese protocolo, con lo cual yo trabajo con reprocesamiento cerebral, pero no en concreto con ese protocolo. O sea, el MDR, para los que no lo conozcan y nos escuchen, más o menos, que tampoco yo soy experta de nada, pero que es como revisitar situaciones pasadas, ¿no? Como volver y trabajarlas. ¿No? De cosas de tu pasado que te hayan podido quedar, es lo que dice Marina, de el cerebro sigue en esa situación pasada que no se resolvió. Entonces, es visitar y revisitar eso, de unas técnicas que hace la psicóloga que utiliza este método, para que tú resuelvas eso que te ha pasado, ¿no? Más o menos. O sea, el reprocesamiento cerebral, que es el mecanismo del propio cerebro, que funciona en todos nosotros, que es la base del protocolo de MDR y de otros protocolos, tiene que ver con la fase REM del sueño profundo, en el que la manera que tiene nuestro cerebro de procesar los impactos emocionales de ese día es, estando dormidas, se mueven rápido los ojos de lado a lado, sí. ¿Vale? Entonces, eso ayuda como a procesar. Por eso muchas veces nos acostamos a lo mejor como de esto de estoy saturada, o sea, no sé, de esto de lo consulto con la almohada, ¿no? Y cuando te levantas como que todo lo ves más claro. Tiene que ver con ese proceso fisiológico que todas tenemos y todos. ¿Qué ocurre? Que hay veces que los impactos, sobre todo cuando son temas de nuestra infancia o algo fuerte que nos haya pasado en la edad adulta, que es demasiado para ese cerebro para procesar eso que ha ocurrido. Entonces, una de las cosas que se pueden hacer en terapia es reproducir ese mecanismo natural, pero guiada por la terapeuta. Yo esto lo hago en consulta, se puede hacer o bien moviendo los ojos, o bien con sonidos alternos, o bien a través del tacto, ¿vale? Entonces, eso es una vía que trabaja a nivel sistema nervioso. Lo que hace es eso, limpia pues todo lo que en realidad te está limitando en la edad adulta en relación con el tema que quieres trabajar y con esas memorias concretas, que muchas veces son inconscientes, pero eso va saliendo en la sesión. Y luego, por otro lado, la otra técnica es el tapping, de liberación emocional, que consiste en dar suaves golpes en puntos determinados de la mano, el tronco y la cara, que están conectados con los principales como meridianos del cuerpo, son como canales de energía, porque una emoción, en inglés se ve emotion, es energía en movimiento. Entonces, las emociones no son ni buenas ni malas, nos ayudan, pueden ser adaptativas o desadaptativas. Si yo aquí veo un bebé que va a meter las manos en el enchufe, yo voy a sentir un miedo que me va a hacer coger a ese bebé y sacarlo del peligro. Pero eso, las emociones que tienen que ver con el aquí y ahora duran literalmente segundos. Si yo me quedara con ese miedo en el cuerpo, eso lo que me está indicando es que ese miedo no es por esa situación y ya no me está siendo adaptativo.
que lo que está ocurriendo es que se están activando situaciones pasadas. Entonces, cuando hacemos damos estos toques a la vez que la persona va repitiendo frases de cómo se va sintiendo en ese momento, lo que hacemos es como si tuviéramos una tubería de agua con una burbujita. Quitamos esa burbujita y empieza a fluir otra vez la energía. Y lo que se siente en el cuerpo es como sueltas un peso. Entonces, mi manera de trabajar, yo siempre digo, no es una terapia tradicional. Si tú vienes aquí porque lo que quieres es hablar sobre lo que te pasa solamente, pues no, yo no trabajo así ya. ¿Por qué? Porque al final eso lo que nos hace muchas veces es quedarnos más, es que me pasa esto, es que sí, es que quiero cambiar, venga, a ver cómo lo puedo hacer. Y luego llegas a la situación, no lo puedes cambiar y encima te sientes peor. Es como, hay algo malo en mí, ¿no? O sea, yo estoy rota porque yo no soy capaz de sobreponerme a esta situación, porque yo no puedo, porque me pasa esto y no puedo evitar reaccionar. Entonces, cuando, digamos, me empecé a formar en terapia de liberación emocional, se me abrió un mundo porque por fin sentía que tenía herramientas reales para ayudar a personas a hacer cambios reales, duraderos y de una forma como muy respetuosa. ¿Qué ocurre con las mujeres embarazadas? Que no está indicado este trabajo. ¿Por qué? Porque trabaja a nivel subconsciente. Entonces, cuando tú estás gestando una vida, como es un método muy respetuoso, no es el momento para remover la historia de vida de esa mamá. Por eso, lo ideal sería o antes de quedarte embarazada o después. Yo ahora mismo, aunque me estaba dirigiendo antes a mamás en general con niños en la primera infancia de 0 a 7, ahora sí que he decidido cómo hacerlo más específico a quién me quiero dirigir, porque ahora no tiene nada que ver los problemas, las situaciones que puede estar viviendo una mamá que tiene un bebé de 1 mes, que una que tiene uno de 2 años, que otra que tiene uno de 5 o 7 años. Entonces, pues eso. ¿Te estás centrando entonces en qué? En mamás que tienen bebés de 6 a 18 meses y que vienen de un patrón, una manera de funcionar con mucha autoexigencia, mucho perfeccionismo, mucha necesidad de control, porque por mi propia experiencia y por los casos que yo ya acompaño, no es una mujer que se va a romper fácilmente nada más nace su bebé, porque viene de un patrón de yo cumplo, yo rindo, pero cuando esa autoexigencia se va acumulando de forma silenciosa, se acumula, pues en torno a ese, ¿no? Más o menos los 6 meses que ya llevas acumulado mucho falta de sueño, mucho cansancio, ya a lo mejor no tienes tanta ayuda en casa, a lo mejor tu pareja ya ha vuelto a trabajar y tu bebé ya va necesitando más de ti, ya no duerme casi todo el día como un recién nacido, se introduce la alimentación complementaria, como que ya hay más exigencias externas, suele ser cuando mujeres, mamás con este tipo de patrón previo, pues suelen sentir como esa crisis de identidad, ¿no? De mi manera de funcionar ya no me está funcionando, que es un poco con lo que empezamos. Y quizá en el posparto más inmediato no es como que ¿no? Hablando del tema de la salud mental, un poco para las mujeres que igual se ven un poco, ¿no? Más identificadas, eso de aguanto, ¿no? Y normalizo el baby blues, normalizo el sentirme triste, normalizo el que estoy en el posparto, normalizo el sentimiento ese de soledad, normalizo, y de repente como que a partir de ese medio año es como que ya se te llena el vaso, ¿no? De decir, ya no normalizo más, y ya es como que igual hay que revisar esto. Claro, y aquí sí que siento que a lo mejor el tema hormonal también tiene, o sea, una función importante porque sí que, o sea, el cuerpo está preparado para darte ese chute, ¿no? Y esa oxitocina y ese bebé, claro. Entonces es como ¡guau! Y llega un punto que cuando todo eso baja, queda lo que hay. Y a veces lo que hay es que dices, ¿yo por qué me he metido en esto? Jo, qué guay, súper interesante, suena muy, muy interesante. Todo, sí, suena muy, muy bien. Y qué importante, sí, pasado ese principio, hablar de qué pasa también un poco más adelante, ¿no? Pues nada, ojalá muchas mujeres, seguro que muchas mujeres se han sentido identificadas, se ha resonado más allá del posparto inmediato, cuando ya todo el mundo se relaja y ya se acaba la novedad del bebé, ¿no? Y queda la madre para siempre y mucho más sola, ¿no?
Pues qué guay. Podríamos resumirlo así como en un mensaje de, ¿no? Un poco hacia las mujeres, que ¿no? Con respecto a la salud mental y un poco a cómo lo pueden afrontar. ¿Qué les dirías? Pues, no sé, me viene como, por lo menos, el saber que cómo te estás sintiendo con tu bebé, lo que te sale a hacer, lo que no te sale, no tiene tanto que ver con que seas buena o mala madre, que sirvas o no sirvas. Es, bueno, pues que si puedes conocer también cómo fue tu propia relación con tu madre cuando eras pequeña, pensar un poco cómo tú te sentiste cuando tú eras niña. Eso, o sea, saber que no es tanto que haya algo malo en nosotras, ¿no? Cuando a veces lo que nos ocurre no es lo que se expresa en la sociedad, lo que se muestra, lo que se comparte, que yo eso lo he sentido muchísimo ahora porque al revés, o sea, al haber trascendido toda mi propia historia, al revés, yo estoy agradecidísima de poder contarlo porque sé que eso llega a mamás que lo están viviendo en silencio y con mucha culpa, con mucha vergüenza. Entonces, saber eso, que estás maternando como puedes y tiene que ver con cómo te maternaron. Y eso se puede transformar, y mucho más rápido de lo que piensas. Qué guay, qué buen lema. Total. Esperanzador. Sí. Y yo creo que es un mensaje muy importante, la salud mental hay que trabajarla y que no hay que echar tierra encima. Totalmente, y que hay que trabajarla muy bien. Y hablando de eso, vamos a recordarle a las mujeres cómo te pueden contactar y, ¿no? Hablábamos antes de que estabas haciendo un programa nuevo, así centrando, ¿no? El grupo de 6 a 18 meses, para terminar, que les recordamos un poco así como si te necesitan, si a alguna mujer le resuenas. Sí. O bueno, si quieren preguntar cualquier cosa, es un tema que me apasiona. Sí, mi Instagram, aunque no sé si se puede poner también en la descripción. Sí, lo pondremos. Sí, lo consigo. Sí, es Marina_S Caballero, Marina Sánchez Caballero. Y sí, lo que hablabas tú del programa, voy a lanzar un programa nuevo que se llama De Niña a Madre. Y claro, ahora quizá tiene más sentido al haber, ¿no? Como he explicado todo esto, de por qué el nombre. Eso, de niña a madre, vuelve a confiar en ti, aunque no lo hagas todo perfecto. Y es un programa de 10 sesiones, individual, online, en el que son 3 fases. La primera fase, que son entre 4 o 6 sesiones, digamos que liberas esos impactos emocionales que a ti ahora mismo, en tu caso concreto, porque todo es personalizado con tu historia, pero al final hay patrones que son comunes, eso ya se libera. Entonces, tú imagínate, o sea, ya en la primera sesión tú ya notas cambios, porque como lo que aplicamos son estas técnicas de liberación emocional, empiezas a soltar tensión y peso y carga de la mochila desde la primera sesión. Y acompaño a mamás todos los días pues desde este acompañamiento. Y claro, y viene y dice, pero si es que de repente es como que estás quitando lo que te impide hacer lo que tú realmente quieres hacer. Uh-huh. Entonces, cuando eso se libera, de repente te ves funcionando diferente sin tener que esforzarte, estudiar, prepararte más. Eso ya está, simplemente hay algo que lo está bloqueando y tiene que ver con la infancia. Eso ya pasó, ya no eres una niña. Pero internamente es lo que se siente, por eso de niña madre. Es actualizar tus patrones infantiles para poder realmente conectar de una forma orgánica y fácil con la madre que realmente quieres ser. Y eso, y voy a abrir plazas próximamente, así que si alguno está interesada, pues que me escriba y le doy toda la información. Fenomenal, muchísimas gracias, Marina. Suena fantástico. Me ha parecido muy interesante y nada, que esperamos que estéis bien y que si no lo estáis y necesitáis revisitar esa salud mental, que os abráis a compartir y a trabajar y a hacer tribu en la maternidad, que volvemos a recordar que es muy muy importante. Pues ya está, ya sabéis que nos podéis contactar 24/7. Adiós. Adiós. Chao.